Madre soltera fue despedida por ayudar a una anciana, pero jamás imaginó quién era el nieto de esa mujer. Rose vivía en Monterrey. Trabajaba jornadas interminables en un restaurante sencillo y hacía malabares para criar sola a sus dos hijos, Francisca y Carlos. Aquella tarde, cuando vio a una anciana temblando, con las manos vacías y los ojos llenos de vergüenza porque no le alcanzaba el dinero para pagar su comida, tomó una decisión que le costaría todo. Pagó la cuenta con su propio sueldo, la abrazó y la acompañó hasta la puerta, sabiendo que la estaban observando con furia desde la caja. Minutos después, su jefa la humilló frente a todos. La llamó tonta por ayudar a desconocidos y la echó sin un centavo de indemnización. Lo que nadie sabía era que esa anciana tenía un nieto llamado Pedro, un empresario millonario cansado de ver cómo el mundo trataba mal a su abuela por su apariencia sencilla. Y cuando Pedro escuchó el nombre de la mujer que había defendido a la única persona que él amaba de verdad, decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Rose tenía 32 años y la vida no había sido fácil con ella. Se había quedado embarazada joven. El padre de sus hijos desapareció en cuanto supo de Francisca y años después la historia se repitió con Carlos. Promesas de amor eterno que se disolvieron en el aire cuando aparecieron las responsabilidades. Desde entonces, Rose había decidido que no volvería a depender de ningún hombre. Trabajaba doble turno en un restaurante del centro para pagar la renta de un pequeño departamento, los útiles escolares, el transporte y, cuando se podía, un helado de premio para los niños. Aunque llegaba a casa exhausta, siempre encontraba una sonrisa para ellos, una historia inventada antes de dormir, una caricia en el cabello. Su mayor miedo no era el cansancio, ni la soledad, sino fallarles. Por eso cada peso contaba, cada hora extra que aceptaba, cada propina que guardaba en una cajita de metal escondida en el closet. El restaurante donde trabajaba no era lujoso, pero siempre estaba lleno. La dueña, la señora Mireya, era conocida por tener mano dura con los empleados. Vigilaba cada paso, revisaba cada nota, cronometraba cuánto tardaban en limpiar una mesa. Le importaba el sabor de la comida, sí, pero le importaban más los números en la caja. Rose lo sabía y, aún así, trataba a cada cliente como si fuera especial. Saludaba con una sonrisa, preguntaba cómo estaba su día, recomendaba platillos pensando en lo que la gente realmente podría pagar. Muchos regresaban por el trato más que por la comida. Eso, por supuesto, no le importaba a Mireya, siempre que siguieran llegando los billetes. Aquella tarde parecía una más. Rose llevaba horas de pie, sirviendo platos, limpiando mesas, escuchando quejas de clientes impacientes. En un momento, mientras llevaba un vaso de agua a una mesa, vio a una anciana entrar despacio. Llevaba un vestido sencillo, zapatos gastados y una bolsa de tela colgando del brazo. Caminaba con cuidado, como si le dolieran las rodillas. Se sentó en una mesa cerca de la puerta, mirando el menú con la frente arrugada. Rose se acercó con su libreta en mano y su sonrisa de siempre. «Buenas tardes, señora. ¿Qué le gustaría pedir?» La anciana la miró con pena en los ojos. «Mija, ¿cuánto cuesta el platillo más barato que tengas? Solo quiero algo calientito. No he comido desde ayer». Rose sintió un nudo en la garganta. Le mencionó una sopa económica y una orden pequeña de tortillas. La señora revisó las monedas que llevaba en la mano, las contó una y otra vez. Al final, su voz casi se quebró. «Me alcanza solo para la sopa, sin tortillas. ¿Está bien?» Rose miró las monedas, miró el rostro cansado de la anciana y pensó en su propia madre, en cómo le dolería verla así. Podría simplemente llevar la sopa y ya, podría hacer como si nada, pero algo en ella se negó. «Señora, no se preocupe», dijo con decisión.
Hoy tenemos una promoción especial. Sopa con tortillas y un cafecito incluido. La anciana la miró confundida. ¿De veras? Claro, sonrió Rose. Usted solo siéntese cómoda, yo me encargo. Rose fue a la cocina y habló con el cocinero. Le pidió la sopa, las tortillas y un café. Cuando terminó, sacó su propia billetera y pagó la cuenta sin que nadie la viera. Llevó la bandeja a la mesa, acomodó el plato frente a la anciana y se quedó un momento a su lado. Que aproveche. La señora tomó la mano de Rose con una fuerza sorprendente. Que Dios te bendiga, hija. No sabes cuánto lo necesitaba. Rose sintió los ojos húmedos, pero se limitó a sonreír. Lo que no sabía era que Mireya había estado mirando todo desde la caja. Vio cómo Rose hablaba con la anciana, cómo servía la comida y cómo pagaba con su propio dinero. Para cualquiera sería un acto de bondad. Para Mireya era una amenaza. Si empiezan a regalar comida, el negocio se viene abajo, pensaba. Apenas la anciana terminó y se fue caminando despacio hacia la calle, Mireya llamó a gritos: «Rose, ven para acá». El tono de voz hizo que todos los meseros se giraran. Rose sintió un escalofrío, pero se acercó. «Sí, señora Mireya». «¿Me quieres explicar qué fue eso?», preguntó cruzando los brazos. «¿Quién te autorizó a hacer promociones especiales?». Rose tragó saliva. La señora no tenía suficiente dinero. Pagó solo la sopa y yo pagué el resto de mi bolsa. No le quité nada al restaurante». Mireya soltó una risa seca. «¿Y crees que eso cambia algo? Aquí no somos institución de caridad. Si la señora no puede pagar, que se vaya a otro lado. No estamos para mantener viejitos». «Pero tenía hambre», insistió Rose con la voz temblando. «Era solo una sopa más». Mireya golpeó la barra con la mano. «No me contestes», alzó la voz. «Este no es tu negocio, y en mi negocio se hace lo que yo digo. Y yo digo que no quiero empleados que se crean héroes y hagan quedar al cliente como pobrecito». Rose sintió la mirada de todos sus compañeros clavada en su espalda. «Señora, lo siento. No quise faltarle al respeto, solo...». «Ya lo decidí», interrumpió Mireya con frialdad. «Estás despedida. Entrega tu delantal y lárgate, y ni sueñes con una liquidación, porque por tu culpa el restaurante perdió dinero hoy». Rose sintió que el mundo se le venía encima. Tenía ganas de gritar, de defenderse, de decir que eran apenas unas monedas, que llevaba años trabajando ahí, que nunca había llegado tarde ni robado nada. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Se quitó el delantal lentamente, lo dobló con manos temblorosas y lo dejó sobre la barra. «Gracias por la oportunidad», susurró, luchando por no llorar ahí mismo. Salió del restaurante con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. ¿Cómo les diría a Francisca y Carlos que no tenía trabajo? ¿Cómo pagaría la renta ese mes? Mientras tanto, en otra parte de Monterrey, la anciana a la que había ayudado llegaba a un edificio elegante. Subió en el elevador hasta el último piso y abrió la puerta de un departamento amplio y moderno. La recibió un aroma a café recién hecho. Desde la cocina salió un hombre de traje, con corbata floja y rostro cansado. Era Pedro, su nieto. «Abuela, ¿dónde estabas? Me tenías preocupado». La anciana sonrió con ternura. «Fui al centro. Tenía antojo de comer fuera, aunque sea una vez al mes». Pedro frunció el ceño. «Ya te dije que no quiero que andes sola por ahí. ¿Y esa cara? ¿Lloraste?». Ella se sentó en el sillón y suspiró. «Hoy me pasó algo bonito y algo feo, mi niño». Pedro se sentó a su lado. «Cuéntame». La anciana le relató todo. Cómo había entrado al restaurante con poco dinero. Cómo había sentido vergüenza al darse cuenta de que no le alcanzaba. Cómo Rose había inventado una promoción especial, pagado la comida y el café, y la había tratado como a una reina.
y luego, con la voz bajando, contó cómo descubrió que la habían despedido por ayudarla. Pedro apretó los puños. ¿La despidieron por ayudarte? Sí, mijo. Yo no sabía hasta que escuché a la dueña gritarle. Quise decir algo, pero mis piernas ya no responden igual que antes. Y la muchacha, pobre muchacha. Solo agachó la cabeza y se fue. Pedro sintió una mezcla de rabia y admiración. Llevaba años viendo cómo la gente trataba a su abuela como si valiera menos por vestirse sencillo. Por eso trabajaba tanto. Quería darle una vida digna, rodearla de respeto. Saber que alguien la había defendido, aunque fuera con una sopa, le tocó el corazón. ¿Recuerdas el nombre de la muchacha?, preguntó. Claro que sí. Se llama Rose y tiene 2 hijos. Me lo dijo mientras comía. Pedro se levantó de golpe. Entonces voy a encontrar a Rose, dijo, con la determinación que usaba para cerrar negocios importantes. Nadie pierde el trabajo por hacer algo bueno. No mientras yo pueda hacer algo al respecto. Al día siguiente, Pedro se presentó en el restaurante. Llevaba un traje impecable y el ceño fruncido. Mireya lo recibió con la sonrisa falsa que le ofrecía a todos los clientes con dinero. «Bienvenido, señor. ¿Mesa para cuántos?» «No vengo a comer», respondió Pedro serio. «Vengo a preguntar por una de sus ex empleadas. Se llama Rose». Mireya cambió de expresión. «Aquí ya no trabaja ninguna Rose», dijo, incomodándose. «Era una mesera irresponsable, por eso la despedimos». ¿Irresponsable? Pedro alzó una ceja. «Lo único que hizo fue darle de comer a mi abuela cuando usted prefirió mirar hacia otro lado». Mireya se quedó helada. «¿Su abuela?» Pedro sacó el celular y mostró una foto de la anciana. Ella, la señora a la que humilló indirectamente al echar a la única persona que la trató como ser humano. Mireya intentó recomponerse. «Señor, lo que pasó fue un malentendido. Esa empleada no seguía las normas. Yo no quiero escuchar sus excusas». La cortó él. «Solo necesito 2 cosas. Primero, el número o dirección de Rose. Segundo, que sepa que a partir de hoy ni usted ni su restaurante verán un centavo de mis empresas. Que tengo muchos amigos que confían en mi palabra». Con la voz temblorosa, Mireya le dio el contacto de Rose. Cuando Pedro se fue, ella entendió que ojalá hubiera perdido unas monedas aquella tarde en vez de perder su reputación ante un cliente poderoso. Rose estaba en casa, sentada en la mesa de la cocina, con varias cuentas esparcidas frente a ella. Francisca, de 10 años, hacía la tarea en silencio. Carlos, de 7, dibujaba en una hoja arrugada. Rose trataba de hacer cuentas mentalmente, pero los números no cerraban. El golpe en la puerta la hizo levantarse. Abrió con cautela y se encontró frente a un hombre alto, elegante, con una expresión seria pero cálida. «¿Rose?», preguntó él. «Sí. ¿En qué le puedo ayudar?» «Mi nombre es Pedro. Soy nieto de la señora a la que ayudaste ayer en el restaurante». Los ojos de Rose se abrieron de par en par. «¿La señora Carmen?» «Sí», sonrió Pedro. «Mi abuela no ha dejado de hablar de ti. Me contó lo que hiciste y lo que te hicieron». Rose bajó la mirada avergonzada. «No era mi intención causar problemas. Solo no podía dejarla irse sin comer». Pedro la miró con admiración genuina. «Justo por eso estoy aquí». Francisca y Carlos se asomaron detrás de su madre, curiosos. Pedro les sonrió y ellos devolvieron la sonrisa con timidez. «Sé que te despidieron», continuó Pedro, «y sé que tienes 2 hijos que dependen de ti. Yo tengo varios restaurantes en la ciudad. Estoy buscando a alguien de confianza para un puesto mejor, supervisora de sala en un nuevo local que vamos a abrir en Monterrey. Buen sueldo, prestaciones y horarios que te permitan estar con tus hijos. Mi abuela dice que tú eres la persona indicada». Rose lo miró sin creer lo que estaba escuchando. «¿Supervisora? Pero yo solo soy mesera». «No»,
la interrumpió él con suavidad. Eres una mujer que sabe trabajar, que sabe tratar bien a la gente, que tiene corazón. Lo demás se aprende. Yo me encargo de la capacitación. Rose sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Francisca la miró con esperanza. «Mami, ¿eso significa que ya no vamos a tener que mudarnos?», preguntó la niña. Rose respiró hondo, tratando de no quebrarse. «Si aceptas», dijo Pedro, «empezamos con los papeles esta semana. Pero no quiero que te sientas obligada. Solo quiero darte la oportunidad que te quitaron». Ella lo miró fijamente. Había algo en la mirada de Pedro. Respeto, no lástima. Y eso hizo toda la diferencia. «Acepto», dijo al fin con la voz temblorosa, «pero con una condición. Nunca quiero que falte comida en la mesa de su abuela». Pedro sonrió ampliamente. Trato hecho. Con el tiempo, Rose se convirtió en una de las empleadas más respetadas del nuevo restaurante. Aprendió rápido, organizaba turnos, resolvía problemas, escuchaba a los meseros, trataba a los clientes con la misma humanidad de siempre. Pedro la observaba a distancia, cada vez más impresionado. No solo era buena en su trabajo, tenía una fuerza interior que lo inspiraba. Poco a poco, la relación profesional se volvió amistad. Pedro pasó a visitar más seguido, a llevar a la señora Carmen para cenar, a preguntar por Francisca y Carlos. Empezó a verlos como una pequeña familia de la que, sin darse cuenta, quería formar parte. Rose, al principio, ponía barreras. Le costaba confiar en hombres, especialmente ricos, pero Pedro no la presionaba. Se limitaba a estar ahí, a escuchar, a respetar sus tiempos. Una noche después del cierre, quedaron solos en el restaurante. Rose revisaba las últimas cuentas cuando se fue la luz un momento por una falla en el edificio. Solo quedaron las velas de las mesas encendidas. «Parece cena romántica», bromeó Pedro, intentando aliviar la tensión. Rose rió, sorprendida de cómo se sentía ligera a su lado. «Apenas estoy aprendiendo a respirar tranquila», confesó. «Toda mi vida ha sido correr. Correr detrás del camión, correr para llegar al trabajo, correr para pagar las cuentas. No sé qué hacer ahora que las cosas empiezan a salir bien». «Puedes empezar por creer que lo mereces», respondió él, mirándola a los ojos. «Porque lo mereces, Rose. Y mucho». Ella sintió un calor en el pecho. Hacía años que nadie le decía algo así. El tiempo pasó y los sentimientos se hicieron imposibles de ocultar. Francisca y Carlos adoraban a Pedro. La señora Carmen trataba a los niños como si fueran sus propios bisnietos. Un día, durante una comida en casa de Pedro, la anciana tomó la mano de su nieto y dijo: «Mijo, tú siempre dijiste que querías una mujer que viera a tu abuela como familia, no como estorbo. Ya la tienes frente a ti. ¿Qué estás esperando?». Rose se sonrojó. Pedro respiró hondo. «Estoy esperando a que ella crea que merece ser amada», dijo él, sin apartar la mirada de Rose. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo», admitió, «de perder todo esto, de que un día te canses y me quedes sin trabajo, sin hogar, sin nada». Pedro se levantó, se acercó y se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos. «Rose, escucha bien», dijo, con voz firme. «No quiero ser tu jefe para siempre, quiero ser tu compañero de vida. Lo del trabajo podemos arreglarlo de 1000 formas, pero lo que no puedo negociar es lo que siento por ti. Me enamoré de la mujer que fuiste capaz de perder su empleo porque mi abuela no pasara hambre, y prometo que jamás vas a perder lo que hemos construido juntos». Rose dejó que las lágrimas corrieran libremente. Francisca y Carlos observaban desde la puerta, emocionados. «¿Me das la oportunidad de demostrarte que no todos los hombres se van cuando las cosas se ponen difíciles?», preguntó Pedro. Ella sonrió entre lágrimas. «Sí, Pedro, te la doy».
Él la abrazó y en ese abrazo se cerraron años de miedo, de humillaciones, de sentirse menos. A partir de ese día, Rose ya no se vio solo como una madre soltera luchando contra el mundo, sino como una mujer digna de ser amada y respetada. Porque al final, la madre soltera despedida por ayudar a una anciana descubrió que su acto de bondad había sido la llave para abrir una puerta que nunca imaginó, una nueva vida, un trabajo digno y un amor verdadero. Y Pedro, el nieto millonario, aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas ni en las cifras de sus cuentas, sino en el corazón valiente de la mujer que no dudó en perderlo todo con tal de que su abuela no se quedara con hambre.